¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo video, ya que se aproxima lo que es el Día Internacional del Hombre. El Día Internacional del Hombre se conmemora cada 19 de noviembre. El 19 de noviembre de cada año se conmemora al hombre. Y es mucho menos reivindicado, es mucho menos publicitado que el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer se ha convertido cada vez más en una fecha apropiada por el feminismo, por las empresas internacionales de publicidad, de marketing. Hay mucho comercio ese día, que es el 8 de marzo. Entonces, los últimos 10, 20 años, a lo menos en países como el Ecuador, Perú, Colombia y países cercanos, creo que el 8 de marzo se ha comercializado por un lado y por otro lado se ha politizado con grupos diversos, especialmente del feminismo. Y el 19 de noviembre es muy poco reconocido. Muchas personas, incluso los mismos hombres, no conmemoran este día. Muchos hombres no saben incluso que existe este día, ni se diga a las mujeres. Muchas mujeres tampoco conocen que existe el Día Internacional del Hombre. La sociedad en general no conoce que existe el Día Internacional del Hombre y evidentemente es el 19 de noviembre. Estoy grabando este video unos 2 días antes de esta conmemoración de esta fecha y creo que amerita la reflexión ya que en mi canal de YouTube he venido desarrollando varios videos sobre lo masculino, sobre lo femenino, sobre la familia, que creo que siempre desde la psicología, desde la filosofía, desde la historia hay que reflexionar. Creo que hay que aportar mucho. Entonces, el Día Internacional del Hombre, el 19 de noviembre, fue establecido desde 1992 en los Estados Unidos y evidentemente después asumido por diferentes organismos internacionales como la misma UNESCO, la Organización Panamericana de la Salud y las Naciones Unidas. Eh, Como les decía, en las mismas Naciones Unidas no existe una oficina que promueva los derechos de los hombres. Sin embargo, sí existe ONU Mujeres, por ejemplo, pero no existe ONU Hombres. Y eso como que resuena mucho, ¿no? ¿Por qué hay solo ONU Mujeres y no hay ONU Hombres? Y pues creo que el mismo feminismo de género que ha tenido una incidencia en los últimos 70 años a partir de Simone de Beauvoir ha generado grandes incidencias en estos organismos internacionales que generan muchísimo dinero, miles y millones de dólares a favor de los derechos de las mujeres, pero no se dice nada casi de los derechos de los hombres. No hay oficinas de los derechos de los hombres. Incluso hablar hoy en día en este contexto del siglo XXI, hablar de los derechos de los hombres puede ser un factor de crítica, de verlo mal, por esto del auge del feminismo radical, del ginocentrismo incluso, este mundo que gira en torno a la mujer. Y se ha dejado de lado los derechos de los hombres, argumentado factores históricos de discriminación supuestamente a las mujeres, pero no se habla de los problemas, de las situaciones, del hecho de ser hombres y especialmente hombres heterosexuales, porque los hombres homosexuales hoy en día tienen mucha acogida por los organismos internacionales, tienen muchos fondos, los grupos LGBTI, los hombres homosexuales son muy protegidos por las leyes, por los organismos internacionales, por las políticas públicas, pero poco se habla del hombre
heterosexual y sí he venido hablando mucho en mi canal de YouTube porque los hombres estadísticamente en varios países, si hablamos de suicidio, los porcentajes de suicidio en muchos países, más del 80% de los suicidios son hombres. Si hablamos de muertes laborales, de muertes en el trabajo, más del 70-80% de los fallecidos en el trabajo son hombres. La mayor parte de hombres mueren en el trabajo. Las tasas de homicidio contra los hombres son altísimas y de esto no se está hablando. No se habla de cuando hay un proceso o procesos de divorcio, cómo los hombres tienen que alejarse del hogar, alejarse de sus hijos, incluso tener grandes pérdidas económicas por el divorcio, donde que las leyes, los sistemas de justicia protegen social y económicamente a la mujer, pero se deja de lado los afectos, los sentimientos, la humanidad, el humanismo de los hombres. Se defiende únicamente a las mujeres. Y ahí vienen problemas de alienación parental de los niños, de violencia contra los niños de parte de las mujeres, que les impiden tener contacto con su lado paterno, con su padre, con su familia paterna. Ahí hay una serie de problemas. Por eso es que hoy se está hablando mucho de la alienación parental y en más del 70%, 80% de los casos de custodia de los hijos después de un proceso de divorcio se queda la madre y después al padre se lo aleja del cuidado de los niños. Y de estos problemas no se habla porque no hay mucha propaganda en los medios de comunicación, en las redes sociales, pues poco se está hablando de estos temas. Entonces creo que cada vez hay que hablar incluso de lo que es el masculinismo, que con Warren Farrell, con otros personajes como Esther Vilar, han venido desarrollando un cuerpo teórico, escrito de libros, de publicaciones. Warren Farrell, Esther Vilar, entre otros, han venido hablando de lo que es el masculinismo. Eh, la importancia del masculinismo que surgió desde hace muchos años, pero se ha ido consolidando, especialmente en la década de los 70 del siglo XX, en países como Estados Unidos y Europa, pero en países sudamericanos, latinoamericanos, hispanohablantes como Ecuador, como Argentina, como México, poco se habla del masculinismo, como que todavía no tiene un auge el masculinismo. Sin embargo, poco a poco veo que ya hay canales de YouTube que hablan de masculinidad, que hablan de masculinismo, de los derechos de los hombres, de los problemas sociales que tiene el sexo masculino y el sexo masculino heterosexual especialmente. Entonces, poco a poco ya se va hablando. Ojalá, conforme vayan pasando los años, este día 19 de noviembre también tenga la misma propaganda, los mismos recursos financieros internacionales que el Día de la Mujer para que haya una cierta igualdad o una cierta equidad en este sentido, que no solamente se reivindiquen los derechos de la mujer, sino los derechos de los seres humanos, independientemente de su sexo, de su cultura, sino que se promueva la libertad, la libertad. Pero si es que no existe eso y solamente hay propaganda y recursos para el Día de la Mujer, pues aún así tenemos que seguir hablando del Día del Hombre. Y promoviendo autores como yo hago en mi canal de YouTube. Creo que es importante promover algunos autores que vamos a revisar para analizar la situación de los hombres hoy en el siglo XXI. Antes quiero invitarte a que vayas a mi canal de YouTube, te suscribas al canal, actives la campanita, porque siempre estoy hablando de estos temas. Estoy hablando de desarrollo humano, de desarrollo personal, de psicología, de educación, de filosofía, de humanidades en general. Creo que son temas importantes, ir humanizando la sociedad, humanizando la economía, humanizando las leyes y hablando de estos temas. Entonces puedes ir a mi canal de YouTube, suscribirte. También ofrezco cursos de capacitación en estos temas de la psicología, de la educación, de las humanidades, de la familia. Creo que es importante desarrollar cursos y tengo cursos de manera online para cualquier parte del mundo. Si te interesan estos temas, me puedes contactar a través de mis diferentes redes sociales. Estoy en Facebook, en Instagram, LinkedIn, TikTok, Facebook y en el mismo YouTube. Me puedes contactar, siempre dejo ahí mi número de teléfono
de WhatsApp, busca mi número de teléfono y de WhatsApp me puedes escribir. También tengo grupos y comunidades en lo que es Facebook para compartir siempre información sobre estos temas. Bueno, cerrando este paréntesis, quiero hablar ahora de algunos autores que vas a ver en pantalla. Luciano Luterau, Gloria Álvarez, Daniel Jiménez, Agustín Laje, Mamela Fiallo, Cristina Segui, Paul Beatriz Preciado, Darío Zeta o Darío Zanhagber, Warren Farrell, Tania Luceri, Jordan Peterson, Vanessa Vallejo, Esther Vilar, Alicia Soltero, Walter Rizzo, Lupe Batallán, Chinda Brandolino, Alicia Rubio, Simón de Beauvoir, Judith Butler, Roxana Kramer, Miklos Lukács, Pablo Muñoz Iturrieta, Nicolás Márquez. Creo que son algunos de los personajes que hay que mencionarlos, hay que estudiar la vida y la obra de estos personajes y no quedarnos con uno solo, con un solo personaje de ellos, sino siempre comparar información en esta batalla cultural, batalla de las ideas que existe en este momento respecto a los temas de la familia, de lo masculino, de lo femenino, de la pareja, de las relaciones sociales, relaciones humanas entre hombres y mujeres. Creo que estos son algunos de los personajes que he venido divulgando y hablando en mi canal de YouTube. Y ahora que estamos próximos al Día Internacional del Hombre, el 19 de noviembre, creo que hay que hablar de Daniel Jiménez, por ejemplo. Él escribió un libro muy interesante, si no estoy mal, es en el año 2019, que se llama, o se llama Deshumanizando al varón. Creo que es un libro fundamental para estudiarlo con tranquilidad, Deshumanizando al varón, pasado, presente y futuro del sexo masculino, de Daniel Jiménez. Creo que es el autor más importante hoy relacionado con esta fecha, ¿sí? Entonces pueden revisar la vida y la obra y este libro que les indico de Daniel Jiménez. Hay que estudiar, creo que hombres y mujeres, hay que divulgar este libro. Creo que es importante que se lo estudie en los medios de comunicación, que se difunda en los medios de comunicación, se lo analicen, también se lo estudia en las universidades. Creo que este libro es fundamental de Daniel Jiménez, Deshumanizando al varón. Es un libro básico para entender lo que está pasando hoy respecto al sexo masculino. Creo que este autor español que reside en Norteamérica es fundamental. Un libro muy relevante. Ya he hecho otro video sobre este libro, difundiendo este libro, pero quiero que ustedes me ayuden a difundir más este libro. Pero además quiero hablar de tres documentales, aparte de Daniel Jiménez, creo que hay que hablar de tres documentales importantes que tengo otro video hablando de los documentales y de los derechos de los hombres que ustedes conozcan. Por un lado está el documental Silenciados, que es de España. Ustedes pueden poner documental Silenciados en YouTube y ahí les va a salir información. Otro, de Red Pill, el documental de Red Pill, sí, la píldora roja en español, de Red Pill, la píldora roja, que es un documental muy importante producido en Norteamérica, me parece que es en los Estados Unidos, y creo que hay que difundir cada vez más estos documentales. El uno es Silenciados de España, de Red Pill o la píldora roja en español, que sería de los Estados Unidos, y otro que se llama Borrando a Papá. Borrando a Papá, que es un documental argentino. Creo que eso refleja la realidad actual del hombre del siglo XXI. No estamos hablando del hombre del siglo XX o del siglo XIX o de épocas anteriores, sino la realidad de los hombres hoy en el siglo XXI y cómo se ha ido violentando sus derechos a nivel legal, a nivel judicial, a nivel mediático y de las políticas públicas, de las leyes, etcétera. Entonces creo que estos tres documentales, repito, Silenciados de España, de Red Pill o la píldora roja en Estados Unidos y Borrando a Papá en Argentina son fundamentales. Aparte, por supuesto, de este libro, Deshumanizando al varón, pasado, presente y futuro del sexo masculino de Daniel Jiménez. Otro libro que sí me parece importante que lo conozcan, estemos o no estemos de acuerdo con todo lo que plantea, pero creo que es importante leer, es el libro negro de la nueva izquierda, el libro negro de la nueva izquierda de Nicolás
Márquez y de Agustín Laje, dos argentinos que publicaron este libro en el año 2019 y que ha generado una serie de debates, de controversias, pero creo que nos hacen cuestionar muchas ideas. ¿Sí? Su perspectiva desde la derecha para entender a la nueva izquierda, por eso es que el libro se llama El libro negro de la nueva izquierda, ideología de género o subversión cultural. Creo que es un libro fundamental para leerlo a quienes quieren entender lo que está pasando hoy día con los hombres y en estos próximos días que estamos conmemorando cada 19 de noviembre, el Día Internacional del Hombre. Y por supuesto, creo que no hay que olvidarnos de Warren Farrell, que ya lo mencioné, uno de los líderes de los años 70 en los Estados Unidos de lo que ha sido el masculinismo. Creo que sentó las bases para comenzar a hablar de masculinismo en países de América. Él es un norteamericano, pero creo que cada vez hay que estudiar más sus libros, traducir sus libros porque están en inglés. Creo que América Latina, América del Sur, Latinoamérica, los países hispanohablantes, deberíamos conocer la vida y la obra de Warren Farrell, uno de los líderes de la filosofía y el movimiento masculinista. Tiene un montón de libros que no me acuerdo en este momento cómo se llaman, pero he hecho videos sobre ello anteriormente que lo puedes revisar. He hablado mucho de Warren Farrell en mi canal de YouTube. Puedes buscar estos otros videos. Bueno, y de ahí, por ejemplo, creo que hay que hablar también de la manósfera, sí, de la manósfera. La manósfera es esta serie de diversidades que intentan comprender la realidad de lo masculino hoy en el siglo XXI. Por un lado, ya hemos hablado del masculinismo. Si ya hemos hablado del masculinismo, creo que es uno de los entes o filosofías importantes o movimientos dentro de la manósfera. Pero también está el MGTOW, que en español traducido serían los hombres que siguen su propio camino, los hombres que siguen su propio camino o la filosofía de los hombres libres. Creo que es otra de las filosofías contemporáneas que incluyen a la manósfera, pero de ahí están también los incels, están los artistas de la seducción, entre otros. Entonces creo que lo masculino hoy en día es diverso. Sí, están los movimientos diversos masculinistas, la diversidad que incluye el MGTOW, los hombres que siguen su propio camino, la Red Pill que está ligado al MGTOW, la Red Pill o los hombres que se toman la píldora roja como un simbolismo, como una analogía, ¿sí? Para salirse de esa Matrix idealista y tomarse esta píldora para ver la realidad de la situación de los hombres hoy en el siglo XXI. Entonces, este simbolismo de la píldora roja, de la Red Pill, creo que es importante y lo vas a entender mejor si ves el documental La Red Pill en YouTube. Sí, por otro lado, los incels son hombres que no, por diferentes factores económicos, principalmente económicos, socioeconómicos, no han podido ingresar al mercado sexual, al mercado de las parejas. Y pues es un tema aparte los incels. Hay un video de Roxana Kramer, que es una argentina filósofa, en YouTube, ¿sí? Hay un video que se llama La Manósfera, que te recomiendo que lo veas en el canal de Roxana Kramer. Creo que eso puede explicarte mejor, quizás mejor que yo en ese sentido, qué es la manósfera. Entonces, puedes ir al canal de Roxana Kramer sobre la manósfera y ahí vas a entender un poquito más de estos temas. Entonces, hablar de los incels también es toda una filosofía diferente, que es una cultura de hombres que se ha ido consolidando a nivel internacional. Por otro lado están los simp, ¿sí? Los hombres que son los simp, los que rinden culto a las mujeres, los que están atrás de las mujeres y se dejan manipular fácilmente de las mujeres. Los simp, ¿sí? Son términos que van saliendo, que van surgiendo y que cada vez hay que irlos abordando y tocando en este canal de YouTube. Ya iré desglosando más qué son los simp, qué son los incels, el MGTOW. Ya he hablado mucho, tengo varios videos sobre el MGTOW,
y los hombres que siguen su propio camino en mi canal de YouTube. Del masculinismo también ya he hablado. Me falta un poco ir profundizando sobre los simp, sobre los incels, entre otros grupos o filosofías masculinas. Y entonces, asimismo, como he venido hablando de las mujeres, del feminismo, del embrismo, he venido hablando también de la psicología de la familia, de las parejas, qué está pasando hoy con las parejas. Entonces, creo que son temas que hay que irlos tocando y, ¿por qué no, desde desde la psicología social, desde la psicología política, desde la psicología económica, ir hablando de estos temas? Creo que es necesario. Bueno, y de ahí tienes a otros personajes. Creo que el mismo Luciano Luterau habla de la masculinidad. Tiene algunos videos de este argentino psicoanalista que habla mucho sobre lo masculino. Entonces, él entiende lo masculino desde una perspectiva progresista, es un progre, es un psicoanalista, un psicólogo y filósofo, progre, sí, desde mi punto de vista es un progre, pero que genera algunos aportes para entender lo masculino, la masculinidad hoy en el siglo XXI. Entonces, creo que es importante en ese sentido. De ahí, por ejemplo, podemos también citar a personajes como Pablo Muñoz Iturrieta, sí, como Pablo Muñoz Iturrieta, creo que también es un psicólogo que analiza el tema de los progres, pero desde una perspectiva de la derecha. Pablo Muñoz Iturrieta, asimismo como Agustín Laje, Nicolás Moraz, son personajes de la derecha que analizan qué está pasando con lo masculino y lo femenino hoy en el siglo XXI, ¿sí? Entonces, son autores, son youtubers que lo puedes buscar en YouTube, lo puedes buscar en las redes sociales, en el Internet, y analices su discurso, vea sus conferencias, sus charlas, sus entrevistas, sus publicaciones. Creo que es importante a estos personajes, ¿sí? Pero como te decía, uno de los libros más importantes es el de Daniel Jiménez. Creo que hoy en este Día Internacional del Hombre hay que divulgar más precisamente este libro sobre el pasado, presente y futuro del sexo masculino. El título del libro es Deshumanizando al varón, ¿sí? Y no te olvides de ver los 3 documentales que, repito, nuevamente que los veas. Creo que es básico para entender los derechos y cómo se violentan los afectos, la realidad de los hombres hoy en el siglo XXI. El uno se llama eh, Silenciados, es un documental de España, el otro de Red Pill o la píldora roja en español, que está en internet, el documental de Red Pill, y el otro Borrando a Papá. La cruda realidad de cómo muchos niños son alejados de sus padres y cómo muchos padres son alejados de sus niños en situaciones de divorcio. Entonces, creo que son 3 documentales básicos y voy a insistir mucho en esos 3 documentales ahora que se aproxima el 19 de noviembre como el Día Internacional del Hombre. ¿Ya? Bueno, con esto he cerrado. Invitarte a que vayas a mi canal de YouTube, revises mis videos que hablo sobre psicología masculina, sobre la masculinidad, sobre el masculinismo, sobre el MGTOW, sobre la píldora roja. Creo que son algunos de los temas que ya he venido tratando. Estoy a las órdenes, puedes dejarme tu mensaje, tu número de teléfono si quieres que te incluya en algunos grupos que tengo sobre este tema, grupos de WhatsApp, un grupo de WhatsApp sobre psicología masculina que te pueda interesar. Me despido, cuídate mucho, pasa bien. Chao, chao.